Buenas. Hoy os quiero hablar de una novela que me ha entretenido bastante, que está bastante interesante porque mezcla el mundo real con el mundo sobrenatural. Se trata de una investigación criminal conducida por una psicóloga, Ana Amengual, que es la hija de un detective que ya fue protagonista en dos libros anteriores del autor, Juan Frau Castro. Voy a intentar no hablar mucho porque tengo aquí a Juan Frau y prefiero que os cuente él de qué va la historia. Hola, me llamo Juan Frau Castro, tengo 49 años, vivo en Palma de Mallorca y hoy os voy a hablar de mi libro El abismo del silencio. Bueno, la historia comienza con lo que en un principio parece ser un accidente de moto en el norte de la isla de Mallorca. La aparición de huellas en el cuerpo de la víctima hacen sospechar al inspector Daniel Mascaró de que hay algo más detrás del accidente. Las huellas corresponden a una mujer llamada Lucía Mendoza que lleva más de 10 años ingresada en un centro de alta seguridad para enfermos mentales peligrosos, por lo que es imposible que pudiera estar en el lugar del accidente. Se encuentra en un estado de inconsciencia, digamos catatónica, desde el mismo día que ingresó en el centro, por lo que el contacto con ella es altamente complicado, por no decir imposible. Es entonces cuando el inspector decide pedir ayuda a Ana Amengual, una antigua psicóloga miembro de la sección de análisis para la conducta de la Policía Nacional y una de las mayores autoridades en el tratamiento de enfermos con psicosis delirante o esquizofrenia. Me parece algo muy interesante la documentación que ha tenido que llevar a cabo Juan Frau pues, para escribir esta novela, porque una cosa que me parece complicada es la de interrelacionar el mundo real con el sobrenatural sin que chirríe, sin que llame demasiado la atención. Y aquí hay varias veces en las que pasan cosas tan extrañas que estás todo el rato pensando a ver cómo se lo va a explicar la psicóloga al comisario o a ver cómo va a salir de ese atolladero. Bueno, la documentación, sobre todo para saber cómo funciona o cómo se realiza una investigación, la tuve de muy diversas fuentes. Lo primero de todo fue acceder a la página oficial de la DGP para conocer la estructura jerárquica del departamento. Luego visualicé numerosos incontables documentales sobre el funcionamiento de la Policía Nacional. También busqué artículos referentes a este tema de periódicos y luego leí varias novelas de autores de referencia en este tipo de género. En el tema sobrenatural podemos diferenciar dos partes en esta novela. Por un lado tenemos la extraña habilidad que posee la doctora Ana Amengual, que para quien haya leído alguna de mis dos novelas anteriores ya conocerá a este personaje, y es lo que se conoce como psicometría parapsicológica. Es una habilidad que poseen ciertas personas a través de la cual pueden detectar la energía psíquica de los objetos, de los lugares o incluso de las personas. Esta energía psíquica la transforman en sensaciones o imágenes en su cerebro y pueden obtener a través de ellas información relevante, por ejemplo, a quién pertenece un objeto, saber lo que ha ocurrido en un lugar o incluso en el tema de las personas, pues conocer su pasado, incluso parte de su futuro. El otro tema sobrenatural tiene que ver con la trama de la novela y para ello me he basado en una de las leyendas populares más conocidas de la isla de Mallorca. Es una de esas leyendas que se han transmitido oralmente a través de generaciones de abuelos a padres y de padres a hijos o nietos. Está basada en la historia de una bruja que fue juzgada y condenada a morir. Murió ahogada y después de su muerte volvió a la vida buscando venganza sobre aquellos que la habían traicionado. Como lo dices, casi parece que crees que puede haber gente que hace este tipo de cosas, ¿sí o no? Bueno, yo personalmente no conozco a ninguna persona que posea ningún tipo de capacidad sobrenatural, sino más bien todo lo contrario, existe mucho fraude con respecto a este tema. Lo que no quiere decir que haya personas que tengan sus sentidos o sus capacidades sensoriales más desarrolladas que otras. Los perros pueden oír sonidos que nosotros no podemos detectar a través del sentido del oído. Las aves, por ejemplo, también tienen la visión más desarrollada que la nuestra, hasta tal punto que pueden detectar la franja ultravioleta que nosotros no podemos detectar con nuestro sentido de la vista. Ahora imaginaros una persona que tuviera sus sentidos desarrollados hasta este punto, que puedan detectar la franja ultravioleta o que puedan detectar esos tipos de sonidos. Estaríamos hablando de alguien con un poder sobrenatural.
No es una cosa que se conozca, pero que sí que científicamente se podría dar. En cuanto al tema de la psicometría parapsicológica, bueno, es algo un poco más difícil de creer, es una capacidad un poco complicada, y sea o no sea cierta que existen personas con este tipo de habilidad, lo que sí es verdad es que es un tema que va muy bien para utilizar en las novelas de este tipo de género. El ritmo de la novela es ágil y entretenido, y de hecho se parece mucho el estilo, claro, a las dos anteriores, pues queramos o no, es una especie de tercera parte, no son partes porque son historias diferentes, pero sí es cierto que en la primera el protagonista absoluto era el padre de Ana Mengual, en la segunda había una especie de mezcla de que el padre era el protagonista, pero la hija, Ana, ya empezaba a aparecer, a tomar un poquito más de partido, y en la tercera ha pasado algo que no voy a hacer spoiler porque se dice desde el principio, pues que tanto el padre como la madre pues han muerto en un accidente. Y digo yo, no bastaba con jubilar al padre, ¿para qué necesitamos matar al padre? Pues la verdad es que me lo pensé mucho, pero creo que el personaje de Ana estaba cobrando mucha fuerza y pensé que tendría que ser el protagonista absoluto de esta tercera entrega. También pensé incluso que sentirse culpable por la muerte de sus padres reforzaría mucho el carácter de este personaje. De todas formas quería cerrar la trilogía y decidí hacerlo de esta manera, aunque no quiere decir que el día de mañana pues también decida contar un nuevo caso del padre de Ana, el teniente Alex, y de cuando él estaba vivo. Bueno, decirle a la gente que esté viendo este vídeo que si le gustan las novelas de misterio, de investigación policial, tema sobrenatural o de terror, que lea El abismo del silencio, que no le defraudará. Dar las gracias a todos aquellos que ya la hayan leído, los que hayan opinado sobre ella, y también agradecerte a ti, Javier, la oportunidad que me has dado con esta entrevista. A pesar de los crímenes y de la investigación, pues de vez en cuando sueltas una sonrisa debido a que el comisario en esta historia es el que tiene los pies en el suelo, el que no se cree nada del mundo sobrenatural, el que tiene que aferrarse a cosas reales, a las pruebas, a los hechos, pues para confiar en que la investigación va a buen puerto. Y resulta que la psicóloga pues le cuenta unas historias que las caras que te imaginas que pone el hombre, pues la verdad es que te hace sonreír. Y luego ha habido algo que me ha preocupado seriamente con respecto a mi persona, y es que simpatizas con el criminal. Y eso me ha dado que pensar. En cambio yo he escrito una novela sobre un asesino con el cual no empatizas en absoluto y no te cae nada simpático. Se trata de Freddy, que aparece en Asesino por vocación. Es una novela en la cual se cuentan con todo lujo de detalles las fechorías que comete el tal Freddy, que desde el principio, desde muy jovencito, tenía claro que él quería ser un asesino, es un asesino por vocación. Y además, pues la historia comienza con él encerrado en un psiquiátrico. No es un psiquiátrico, se le da la psiquiátrica de una cárcel común, ¿vale? Y entonces él asegura que va a escaparse y que nadie lo va a poder evitar. Claro, todo el mundo se lo toma a bromas hasta que llega el día señalado. Esta novela se puede encontrar en Amazon en formato papel y en formato ebook. Tiene capítulos cortos para que no dejes un capítulo a medias, y te aseguro que te va a enganchar y te va a divertir bastante. Eso sí, te tiene que gustar el terror, el suspense, la intriga, y además prepárate para odiar a Freddy. Bueno, pues nada, gracias por haber visto este vídeo y esta entrevista, y espero que nos encontremos en nuevas y apasionantes lecturas. Hasta pronto.